Hola y bienvenidos a esta presentación, Entendiendo la CCDF. En esta breve presentación vamos a explicar cómo se utiliza la CCDF o función de distribución acumulativa complementaria al realizar las mediciones de potencia de RF. En muchos casos, la potencia de radiofrecuencia se mide con un simple valor numérico, como menos 45,5 dBm, pero algunos instrumentos, como los analizadores de espectro y los sensores de potencia, también tienen la capacidad de realizar y mostrar mediciones estadísticas de potencia. Estas mediciones estadísticas pueden mostrarnos la probabilidad de que la potencia medida tome un valor determinado, o cómo se distribuyen los valores de potencia medidos. En general, hay tres medidas estadísticas de potencia principales, a saber, la función de densidad de probabilidad, o PDF, la función de distribución acumulativa, o CDF, y la función de distribución acumulativa complementaria, o CCDF. Empecemos por la función de densidad de probabilidad. La función de densidad de probabilidad describe la probabilidad relativa de que la potencia medida tome un valor determinado. La información contenida en una FDP es similar a la proporcionada por un histograma, pero muestra valores continuos en lugar de discretos. Usando una PDF, podemos encontrar la probabilidad de que una potencia medida caiga entre dos límites integrando sobre este intervalo. Si tomamos nuestra función de densidad de probabilidad y la integramos sobre ella, el resultado es la función de distribución acumulativa, o FCD. Elijamos un punto en nuestra curva de la FCD. En este punto podemos decir que el 95% de las veces el nivel de potencia es de más 10 dBm o menos. Las curvas CDF hacen hincapié en los valores de potencia mínimos. En otras palabras, una curva CDF es útil si queremos saber qué porcentaje de tiempo la potencia de la señal está por debajo de un determinado valor. Utilizando la función de distribución acumulativa, podemos calcular algo llamado función de distribución acumulativa complementaria, o CCDF. Como su nombre indica, la CCDF es el complemento de la curva CDF, que es una forma elegante de decir que los valores de la curva CCDF son solo 1 menos los valores de la curva CDF. Escojamos un punto en la curva CCDF. Aquí, un valor de potencia de más 10 dBm corresponde a una probabilidad de solo 0,05. Esto significa que la potencia de nuestra señal alcanza más 10 dBm o más solo el 5% de las veces. Por esta razón, decimos que la CCDF hace hincapié en los valores máximos o de pico de potencia, ya que nos dice qué porcentaje de las veces la potencia de la señal está por el valor o por encima del mismo. Y como normalmente nos preocupa más los valores de potencia máxima que los de potencia mínima, la CCDF es la más común y la más importante de las tres medidas estadísticas que acabamos de comentar. Veamos con más detalle el gráfico CCDF. El eje Y es la probabilidad acumulada, que suele representarse en una escala logarítmica. El eje X es la potencia y puede representarse de dos maneras. Una de ellas es utilizar valores de potencia absolutos, por ejemplo de menos 30 dBm a más 20 dBm. La segunda forma es utilizar valores de potencia relativa, donde el origen del gráfico se define como la potencia media o 0 dB, y los valores en el eje X son dB por encima de la potencia media. Recordemos que un punto en un gráfico CCDF muestra la probabilidad o el porcentaje de tiempo en que una señal está en o por encima de un determinado nivel. En este gráfico relativo, vemos que el 10% de las veces la potencia está 11 dB o más por encima del nivel medio. Cuanto más se desplace la curva CCDF hacia la derecha, más frecuentemente nuestra señal tomará valores significativamente superiores al valor medio. Por ejemplo, una señal cuya amplitud es más o menos constante en el tiempo aparecerá como una línea casi vertical en nuestro gráfico CCDF. Pero a medida que la señal comienza a tener una mayor variación de amplitud, el trazo se desplaza cada vez más hacia la derecha. A medida que la curva CCDF se desplaza hacia la derecha, aumenta la relación entre nuestra potencia máxima y la potencia media,
o la llamada relación entre la potencia máxima y la media. ¿Por qué es importante la relación entre la potencia pico y la media? En las 2 últimas décadas, la relación entre la potencia pico y la media de los tipos de modulaciones más comunes ha aumentado constantemente. Por ejemplo, el GSM tenía una relación pico-potencia media de 0, pero cada nueva generación de tecnología celular o inalámbrica ha tenido un aumento en la relación pico-potencia media. Esto crea desafíos no triviales para los diseñadores de dispositivos, porque las señales con altas relaciones pico-media requieren cosas como un alto rango dinámico en los convertidores analógico-digitales o amplificadores altamente lineales con alta capacidad de potencia de pico. Por lo tanto, la CCDF es una medida importante porque nos muestra la probabilidad, es decir, la frecuencia con lo que una señal alcanza o supera un valor de pico determinado. En general, a medida que la curva CCDF se desplaza hacia la derecha, la señal se vuelve más estresante o más difícil de tratar para los dispositivos. La CCDF también puede sernos útil de otras maneras. En primer lugar, es difícil calcular matemáticamente la relación entre el pico y la potencia media de muchas señales moduladas basándose únicamente en los parámetros de las señales. Incluso, las señales con modulación similar pueden tener curvas CCDF muy diferentes. Por ejemplo, una señal LTE que utiliza modulación 64 QAM tendrá una curva CCDF diferente a la de una señal LTE que utilice solo QPSK. Así que si estamos diseñando un dispositivo como un filtro, amplificador, etc., necesitamos medir la CCDF de las señales de entrada previstas en el mundo real, así como la CCDF de las señales utilizadas en el diseño, la prueba y la depuración. Otra forma de utilizar la CCDF es observando los cambios en la CCDF a medida que una señal se mueve a través de varios componentes, es decir, medimos la CCDF tanto en la entrada como en la salida del dispositivo y tomamos nota de cualquier cambio. Veamos un ejemplo de esto. En este ejemplo, nuestro dispositivo bajo prueba es un simple amplificador. Lo ideal es que un amplificador aumente la amplitud de una señal sin distorsión. Si la señal se amplifica sin distorsión, las curvas CCDF serán aproximadamente las mismas, tanto para la señal original como para la señal amplificada. En cambio, si la salida del amplificador está distorsionada, las curvas CCDF serán diferentes. En este caso concreto, la reducción de la CCDF entre la señal de entrada y la de la salida muestra que el amplificador ha entrado en compresión. Esta misma metodología puede utilizarse con muchos otros componentes activos y pasivos. En resumen, existen 3 medidas de potencia estadística: la función de densidad de probabilidad o PDF, la función de distribución acumulativa o CDF y la función de distribución acumulativa complementaria o CCDF. De ellas, la CCDF es con mucho la más común y la más importante. La CCDF representa gráficamente el porcentaje de tiempo que una señal alcanza o supera un determinado nivel de potencia, y por lo tanto también proporciona información sobre la relación entre el pico y la potencia media de la señal. Los esquemas de modulación modernos tienen una relación pico-potencia media cada vez más alta, y esto se supone un esfuerzo adicional para los dispositivos pasivos y activos. Por lo tanto, la CCDF es una medida importante en el diseño y prueba de los dispositivos utilizados en las aplicaciones modernas de radiofrecuencia. Con esto concluye nuestra presentación Entender la CCDF. Si deseas saber más sobre la medición de la CCDF mediante sensores de potencia o analizadores de espectro, consulte los enlaces que aparecen en la descripción del video. Gracias por vernos.